Un guerrero apache llegó con su bebé moribundo pidiendo leche. Pero cuando aquella joven mestiza lo amamantó, nunca imaginó que se convertiría en la madre que él necesitaba, y el amor que cambiaría dos mundos. En las montañas áridas de Chihuahua, donde el viento llevaba historias de dolor y esperanza, vivía Paloma Herrera, una joven de 23 años cuya sangre mestiza la había convertido en una extraña en su propia tierra. Su piel morena brillaba como el cobre bajo el sol del desierto, y sus ojos negros guardaban la tristeza de quien había perdido más de lo que el corazón podía soportar. La cabaña de troncos donde habitaba había pertenecido a su abuela Esperanza, una curandera apache que había criado a Paloma después de que sus padres murieran en una epidemia. Esperanza le había enseñado los secretos de las plantas medicinales, las oraciones en lengua apache y, sobre todo, el valor de la compasión sin límites. Ahora, con la abuela enterrada bajo el árbol de mezquite del patio, Paloma enfrentaba sola el rechazo del pueblo de San Miguel del Valle. Las mujeres del pueblo susurraban cuando ella bajaba a comprar provisiones. «Ahí va la india loca», decían, apartando a sus hijos como si fuera contagiosa. Dicen que habla con los espíritus y que su leche está maldita. Paloma había aprendido a caminar con la cabeza alta, pero cada palabra era una herida que se sumaba a la más profunda. La pérdida de su propio bebé 3 meses atrás. El pequeño Joaquín había nacido sin padre conocido, fruto de una noche de violencia que Paloma prefería olvidar. Pero durante los 6 meses que vivió, ese niño había sido su razón de existir. Cuando la fiebre se lo llevó, Paloma sintió como si le arrancaran el alma. Su cuerpo seguía produciendo leche, recordándole cada día lo que había perdido. Era una tarde de octubre cuando el destino tocó a su puerta. Paloma estaba recogiendo hierbas medicinales cuando escuchó los pasos de un caballo acercándose. Al alzar la vista, vio a un hombre alto y fuerte montado en un Mustang negro. Su piel bronceada brillaba bajo el sol y llevaba el cabello negro suelto hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón, pero lo que más llamó la atención de Paloma fue el bulto que llevaba envuelto contra su pecho. El hombre la observó durante un largo momento, y Paloma notó que sus ojos mostraban una desesperación que reconocía demasiado bien. Lentamente el guerrero desmontó y se acercó a ella. Sin decir palabra, desenvolvió el bulto y le mostró a un bebé de pocos meses, pálido y respirando con dificultad. «Leche», dijo en español con acento marcado, señalando al niño y luego a ella. «Mi hijo necesita leche». Paloma sintió que su corazón se detenía. El bebé tenía los labios secos y los ojos hundidos, signos claros de deshidratación severa. Sin pensarlo 2 veces, extendió los brazos y tomó al pequeño. Era tan liviano que parecía que podría quebrarse con un gesto brusco. «Está muy enfermo», murmuró Paloma, examinando al bebé con la sabiduría que le había enseñado su abuela. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?» El hombre la miró sin comprender completamente, pero la urgencia en sus ojos era universal. Paloma lo invitó a entrar a la cabaña, donde el fuego ardía cálido en la chimenea. Con gestos, le indicó que se sentara mientras ella examinaba más detenidamente al bebé. «Ayllana», dijo el hombre, señalándose a sí mismo. Luego tocó la frente del bebé. «Itzel, mi hijo Itzel». Paloma asintió, y se señaló a sí misma. «Paloma». Luego, con el bebé en brazos, se dirigió hacia la mecedora junto al fuego. El instinto maternal que creía perdido despertó con una fuerza abrumadora. Sin más dilación, se acomodó al niño contra su pecho y comenzó a amamantarlo. Ayllana la observó con una mezcla de gratitud y asombro. Sus ojos, que momentos antes mostraban desesperación, ahora brillaban con una emoción que no sabía expresar en palabras. Itzel se aferró a Paloma con la fuerza de quien encuentra salvación en el momento más oscuro. Durante la siguiente hora, Paloma alimentó al bebé, mientras Ayllana permanecía sentado en silencio, vigilando cada movimiento. Cuando Itzel finalmente se quedó dormido, saciado y tranquilo, Paloma sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. «Gracias», murmuró Ayllana en español, y luego agregó algo en apache que Paloma entendió perfectamente gracias a las enseñanzas de su abuela. «Has salvado a mi hijo». Paloma le devolvió el bebé envuelto en una manta limpia. «Necesita comer cada pocas horas», le explicó con gestos y las pocas palabras en apache que recordaba. «Está muy débil». Su madre, Ayllana, bajó la cabeza. «Muerta», dijo simplemente. «Guerra. Soldados». El corazón de Paloma se comprimió. Conocía demasiado bien el dolor de perder a quien más se ama. Sin pensarlo, tocó suavemente la mano de Ayllana. «Lo siento», susurró. Cuando Ayllana se preparó para marcharse, Paloma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Vuelve mañana, le dijo, haciendo gestos para que comprendiera. Itzel necesita leche, yo tengo leche. Aiyana la miró con una intensidad que la hizo temblar. Asintió lentamente y montó en su caballo. Antes de partir, se llevó la mano al corazón y luego la extendió hacia ella. Un gesto apache de respeto y gratitud. Esa noche, Paloma no pudo dormir. Por primera vez en meses, se sentía útil, necesaria. Había encontrado un propósito en su dolor, una manera de convertir su pérdida en salvación para otro ser indefenso. Al amanecer, cuando vio la silueta de Aiyana acercándose nuevamente con Itzel en brazos, supo que el destino había puesto a esa familia en su camino por una razón. Lo que no sabía era que su acto de compasión desataría una tormenta que pondría a prueba no solo su valor, sino también su capacidad de amar sin límites. El pueblo de San Miguel del Valle pronto se enteraría de que Paloma Herrera estaba amamantando al hijo de un apache, y la furia de quienes no entendían el amor verdadero se alzaría como una tormenta dispuesta a destruir todo lo que había comenzado a sanar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sagrada para Paloma. Cada mañana, poco después del amanecer, aparecía Aiyana con pequeño Itzel en brazos. El bebé había comenzado a recuperar color en sus mejillas, y sus ojos oscuros mostraban una vivacidad que no tenía cuando llegó por primera vez. Paloma sentía como si su corazón roto comenzara a sanar cada vez que alimentaba al niño. Aiyana no hablaba mucho, pero su presencia llenaba la cabaña de una energía que Paloma había olvidado que existía. Observaba cómo ella cuidaba de Itzel con una devoción que trascendía las palabras. A veces, cuando el bebé dormía después de alimentarse, Aiyana y Paloma se sentaban juntos en silencio, comunicándose con miradas y gestos simples, que decían más que 1000 palabras. Una tarde, mientras Paloma mecía a Itzel para que se durmiera, Aiyana comenzó a hablarle en apache. Aunque no entendía todas las palabras, Paloma reconocía el tono de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a identificar. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del bebé, y por un momento, el mundo se detuvo. «Eres una buena madre», le dijo Aiyana en español entrecortado, y las palabras llegaron al corazón de Paloma como un bálsamo curativo. Pero la paz de esos momentos no podía durar para siempre. El pueblo de San Miguel del Valle era pequeño, y los secretos no se guardaban por mucho tiempo. Fue Remedios, la lavandera, quien primero vio a Aiyana saliendo de la cabaña de Paloma una mañana temprano. Sus ojos se agrandaron al reconocer la figura inconfundible de un guerrero apache. Para el mediodía, todo el pueblo estaba hablando de la traición de Paloma. Los hombres se reunieron en la cantina de don Ramiro Vázquez, un hombre próspero que se había autoproclamado líder moral del pueblo. Ramiro era un hombre de mediana edad, con bigote poblado y ojos pequeños que brillaban con crueldad cuando hablaba de mantener la pureza de la raza. «Esa india loca está alimentando al cachorro de un salvaje», decía Ramiro, golpeando la mesa con el puño. «¿Qué será lo siguiente? ¿Invitar a toda la tribu a que se instale en nuestro pueblo?» Los otros hombres asentían con indignación. Para ellos, los apaches no eran más que animales peligrosos que debían ser eliminados. La idea de que una mujer de su propio pueblo ayudara a uno de ellos era imperdonable. «Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», murmuró Esteban, el herrero. «Mi esposa dice que vio al apache todas las mañanas. Probablemente esté espiando nuestras defensas». Pero no todos en el pueblo compartían esa opinión. El padre Joaquín, un sacerdote anciano que había llegado al pueblo años atrás, había escuchado los rumores con creciente preocupación. Conocía a Paloma desde que era niña, y sabía que su corazón era puro. Una tarde, decidió visitarla para conocer la verdad por sí mismo. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Paloma sentada en el porche, amamantando a Itzel, mientras Aiyana tallaba un pequeño juguete de madera. La escena tenía una serenidad que le recordó las pinturas sagradas de la Sagrada Familia. «Buenas tardes, hija mía», dijo el padre Joaquín con su voz cálida. Paloma levantó la vista, sorprendida, pero no asustada. «Padre, qué honor tenerlo aquí». Aiyana se puso inmediatamente en pie, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Pero Paloma le hizo una señal tranquilizadora. «Es un amigo», le dijo en apache. «Un hombre santo». El padre Joaquín observó la interacción con interés. «Veo que has encontrado una nueva familia, Paloma». «Encontré un propósito, padre», respondió ella, ajustando al bebé en sus brazos. «Este niño necesitaba una madre, y yo necesitaba un hijo. Dios los puso en mi camino». El sacerdote se acercó lentamente, y Aiyana lo observó con cautela, pero sin hostilidad. «¿Puedo ver al pequeño?» Paloma asintió, y el padre Joaquín contempló el rostro sereno de Itzel. «Es hermoso», murmuró. «Los niños son siempre bendiciones de Dios»,
sin importar de dónde vengan. Esas palabras se convirtieron en el primer rayo de esperanza en la tormenta que se avecinaba. El padre Joaquín se quedó una hora más, conversando con Paloma y tratando de comunicarse con Aiyana a través de gestos y las pocas palabras en apache que había aprendido durante sus años de ministerio. Cuando se preparó para marcharse, tomó las manos de Paloma entre las suyas. «Hija, sé que hay quienes no entienden lo que estás haciendo, pero yo veo el amor de Cristo en tus acciones. Cuida de esta familia que Dios ha puesto en tu corazón». Esa noche, después de que Aiyana se marchara a su campamento oculto en las montañas, Paloma sintió una determinación nueva corriendo por sus venas. Sabía que enfrentaría oposición, pero también sabía que lo que estaba haciendo era correcto. Sus temores se confirmaron 2 días después, cuando un grupo de hombres del pueblo, liderados por Ramiro Vázquez, llegó a su cabaña al atardecer. Paloma estaba preparando la cena cuando escuchó los cascos de varios caballos acercándose. Su corazón se aceleró al ver las expresiones duras en sus rostros. «Paloma Herrera», gritó Ramiro antes de desmontar. «Tenemos que hablar contigo». Paloma salió al porche, manteniendo la compostura a pesar del miedo que sentía. «¿Qué desean, señores?» «Sabemos lo que has estado haciendo», dijo Esteban, escupiendo en el suelo, alimentando al cachorro de un salvaje, traicionando a tu propia gente. «Ese bebé es inocente», respondió Paloma con firmeza. «Solo necesitaba leche para vivir. Los apaches son nuestros enemigos», rugió Ramiro. «Mataron a mi hermano el año pasado en una incursión, y tú les das de comer a sus crías para que crezcan y nos maten después». Paloma sintió la injusticia de sus palabras como una bofetada. «Itzel es solo un bebé, no puede hacer daño a nadie. Pero crecerá», amenazó Ramiro, acercándose peligrosamente. «Y cuando sea grande, recordará que una mujer de San Miguel del Valle lo ayudó. Vendrá por nosotros. Si viene», dijo Paloma con una valentía que no sabía que poseía, «será para agradecer, no para vengarse. El amor crea amor, señor Vázquez. Solo el odio crea odio». Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad. Para ellos, la idea de que un apache pudiera sentir gratitud era absurda. «Te damos 3 días», declaró Ramiro finalmente. 3 días para que dejes de alimentar a esa criatura y le digas a su padre que no vuelva por aquí. De lo contrario, tomaremos medidas más drásticas». Después de que se marcharan, Paloma tembló durante varios minutos. Pero cuando se calmó, su resolución era más fuerte que nunca. Había encontrado una familia en Aiyana e Itzel, y no la abandonaría por las amenazas de hombres llenos de odio. Esa noche, cuando Aiyana llegó para la alimentación nocturna de Itzel, Paloma le contó lo que había pasado. Vio cómo la mandíbula del guerrero se tensaba al escuchar las amenazas. «Puedo irme», le dijo en español. «No quiero que te lastimen». Paloma tomó su mano con firmeza. «No», respondió. «Eres mi familia ahora. Itzel es mi hijo. Nadie va a separarnos». En ese momento, mientras contemplaban juntos al bebé que dormía pacíficamente entre ellos, ambos supieron que su conexión había trascendido las diferencias de raza y cultura. Habían encontrado algo más fuerte que el odio del mundo exterior. Habían encontrado el amor. Los 3 días que había dado Ramiro Vázquez pasaron como un suspiro cargado de tensión. Paloma continuó alimentando a Itzel con la misma devoción de siempre, pero ahora cada ruido del exterior la hacía sobresaltar. Aiyana había comenzado a llegar más temprano y marcharse más tarde, como si presintiera que el peligro se acercaba a su nueva familia. El 4.º día llegó con una quietud siniestra. El pueblo de San Miguel del Valle parecía dormido, pero Paloma sabía que bajo esa calma se gestaba una tormenta. Había visto las miradas de las mujeres cuando bajó por provisiones. Había notado cómo los hombres dejaban de hablar cuando pasaba cerca. El aire mismo parecía espeso con odio contenido. Esa tarde, mientras Paloma mecía a Itzel para que se durmiera, Aiyana se acercó a la ventana con expresión preocupada. Sus sentidos de guerrero, afinados por años de supervivencia, detectaron algo que ella aún no percibía. «Vienen», murmuró en apache, y luego repitió en español. «Vienen muchos hombres». Paloma sintió que su sangre se helaba. Se levantó con Itzel en brazos y se acercó a la ventana. A lo lejos, podía ver las antorchas moviéndose como luciérnagas furiosas en la oscuridad. El sonido de cascos y voces airadas llegaba hasta sus oídos como el rugido de una bestia hambrienta. «Tenemos que irnos», dijo Aiyana con urgencia, tomando algunas provisiones que había aprendido a mantener siempre listas. Ahora, Paloma miró su hogar, la cabaña donde había crecido, donde había aprendido a ser mujer, donde había conocido tanto la felicidad como el dolor. Por un momento, sintió la tentación de quedarse y enfrentar lo que viniera.
Pero una mirada al rostro inocente de Itzel le recordó que ahora tenía algo más importante que proteger que su orgullo. «Vamos», susurró, envolviendo al bebé en su manta más cálida. Salieron por la puerta trasera, justo cuando las primeras antorchas aparecían en el sendero principal. Aiyana guió a Paloma hacia el bosque, donde había dejado su caballo escondido. Los gritos de los hombres se intensificaron cuando descubrieron la cabaña vacía. «¡Busquen por todas partes!», rugió la voz de Ramiro. «No pueden haber ido muy lejos». Paloma se aferró a Itzel mientras Aiyana la ayudaba a montar el caballo. El bebé, como si entendiera la gravedad de la situación, permaneció callado contra su pecho. Cabalgaron en silencio hacia las montañas, guiados por la luz de la luna y el conocimiento ancestral que Aiyana tenía del terreno. Las primeras semanas en las montañas fueron las más difíciles de la vida de Paloma. Aiyana la llevó a una cueva oculta que había servido como refugio temporal durante sus incursiones. Era un lugar seco y seguro, pero tan diferente de la comodidad de su hogar, que al principio Paloma no pudo evitar llorar en silencio. Pero la desesperación pronto dio paso a la admiración. Aiyana conocía las montañas como si fueran su propio cuerpo. Sabía dónde encontrar agua fresca, qué plantas eran comestibles, cómo hacer fuego sin que el humo los delatara. Pacientemente comenzó a enseñarle estos secretos a Paloma. En la montaña, le decía mientras le mostraba cómo identificar raíces nutritivas, la naturaleza es madre y maestra, pero solo ayuda a quienes la respetan. Paloma aprendió rápidamente. Su abuela Esperanza le había enseñado mucho sobre plantas medicinales, y esos conocimientos ahora se combinaban con las lecciones de supervivencia apache. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más segura en su nueva vida. Itzel crecía saludable y feliz entre ellos. El bebé había comenzado a sonreír, y su risa era como música en la soledad de las montañas. Paloma lo amamantaba mientras contemplaba los atardeceres dorados que se extendían hasta el horizonte, sintiendo una paz que nunca había experimentado en el pueblo. Aiyana era un maestro paciente y un compañero silencioso. Por las noches, cuando Itzel dormía, él tallaba pequeños juguetes de madera o reparaba sus armas, mientras Paloma cosía ropa para el bebé con telas que había logrado traer de la cabaña. A veces se quedaban horas sin hablar, pero su presencia mutua era reconfortante. Gradualmente, Paloma se dio cuenta de que lo que sentía por Aiyana había crecido más allá de la gratitud. La forma en que él cuidaba de Itzel, cómo la protegía sin hacerla sentir débil, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba. Todo eso había despertado en ella un amor que no sabía que era posible. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva, Aiyana rompió el silencio habitual. «En mi pueblo», dijo lentamente, «hay una historia sobre una mujer que alimentó a un cuervo herido. Cuando el cuervo se curó, voló hasta el cielo y pidió a los espíritus que bendijesen a la mujer con una felicidad eterna». Paloma lo miró con curiosidad. «¿Qué pasó con la mujer?». Los espíritus le dijeron que tendría que elegir entre la felicidad y la seguridad. No podía tener ambas. Aiyana se volvió hacia ella, y sus ojos brillaron a la luz de las estrellas. Ella eligió la felicidad, y vivió una vida plena hasta el día en que se reunió con los espíritus. Paloma entendió el mensaje. En ese momento, con Itzel durmiendo entre ellos y las montañas protegiéndolos del mundo hostil, se dio cuenta de que ella también había elegido la felicidad sobre la seguridad. «No me arrepiento», murmuró, y sintió como Aiyana tomaba su mano con ternura. Pero su refugio no podía durar para siempre. Los hombres de San Miguel del Valle, liderados por Ramiro Vázquez, habían organizado partidas de búsqueda que peinaban las montañas. Ofrecían recompensas por información sobre el paradero de la traidora y su amante salvaje. Algunos cazadores y comerciantes habían comenzado a colaborar con ellos, atraídos por el dinero que ofrecían. Fue Tomás, un viejo cazador que había conocido a la abuela de Paloma, quien finalmente los traicionó. Había visto el humo de su fogata oculta y siguió las señales hasta encontrar la cueva. La culpa lo atormentaba, pero necesitaba el dinero para alimentar a su propia familia. Una mañana, mientras Paloma amamantaba a Itzel y Aiyana revisaba las trampas que había puesto para cazar, escucharon el sonido de cascos acercándose. Aiyana corrió hacia la cueva, pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. «¡Sal de ahí, Paloma!», gritó Ramiro desde afuera. «Sabemos que estás ahí dentro». Aiyana tomó su arco y sus flechas, preparándose para luchar. Pero Paloma puso una mano en su brazo. «No», susurró. «No quiero que te lastimen. Itzel te necesita». «Yo también te necesito», respondió él con una intensidad que la hizo temblar. Pero antes de que pudiera responder, los hombres comenzaron a arrojar antorchas hacia la entrada de la cueva. El humo empezó a llenar el refugio,
y el llanto de Itzel se mezcló con los gritos de los atacantes. Paloma tomó la decisión más difícil de su vida. Envolvió a Itzel en su manta y se lo entregó a Aiyana. «Cuida de nuestro hijo», le dijo, usando la palabra «nuestro» por primera vez. «Hay otra salida por la parte trasera de la cueva. Vete y manténlo a salvo». «No te dejaré», protestó Aiyana. «Tienes que hacerlo», replicó Paloma con lágrimas en los ojos. «Él es lo más importante ahora. Promete que lo cuidarás». Aiyana la miró con una angustia que partía el alma. Lentamente, asintió, y tomó al bebé en sus brazos. Antes de dirigirse hacia la salida oculta, se volvió una última vez. «Te encontraré», prometió. «Pase lo que pase, te encontraré». Paloma salió de la cueva con las manos en alto, tosiendo por el humo. Los hombres la rodearon inmediatamente, algunos con expresiones de triunfo, otros con una vergüenza mal disimulada. «¿Dónde está el apache?», demandó Ramiro. «Se fue», mintió Paloma. «Hace días que se fue». Ramiro la golpeó con el dorso de la mano, y Paloma sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. «Mentirosa», gruñó. «Sabemos que estaba aquí. Encontraremos sus rastros». Pero Aiyana conocía las montañas mejor que cualquiera de ellos. Para cuando los hombres organizaron una búsqueda, él e Itzel ya habían desaparecido como sombras en la inmensidad rocosa. Ataron las manos de Paloma y la llevaron de vuelta a San Miguel del Valle como si fuera una criminal peligrosa. Durante el viaje, ella mantuvo la cabeza alta, pero su corazón se desgarraba pensando en Itzel. ¿Tendría Aiyana suficiente leche de cabra para alimentarlo? ¿Estaría el bebé llorando por ella en este momento? La noticia de su captura se extendió por el pueblo como pólvora. Cuando llegaron a la plaza principal, una multitud ya los esperaba. Las mujeres la miraban con una mezcla de curiosidad mórbida y satisfacción vengativa, mientras los hombres gritaban insultos que ella se negó a escuchar. «¡Traidora!», gritaba doña Carmen, la esposa del alcalde. «¿Cómo pudiste alimentar a la serpiente que mordería a nuestros hijos?». Ramiro Vázquez había preparado una celda improvisada en el sótano de su casa, donde encerraron a Paloma mientras decidían su castigo. La habitación era húmeda y fría, con solo una pequeña ventana que dejaba entrar rayos débiles de luz solar. Le dieron agua y un poco de pan duro, pero Paloma apenas podía comer. Su cuerpo seguía produciendo leche para Itzel, recordándole constantemente que su bebé adoptivo estaba lejos de ella. Los días en cautiverio se volvieron una tortura silenciosa para Paloma. Su cuerpo, acostumbrado a alimentar a Itzel cada pocas horas, le recordaba constantemente la ausencia del bebé con punzadas de dolor físico y emocional. Se preguntaba si Aiyana habría encontrado una forma de conseguir leche de cabra, si Itzel estaría creciendo sano, si alguna vez volvería a ver esos ojitos oscuros que la miraban con tanta confianza. Ramiro Vázquez la visitaba cada día, no por compasión, sino para interrogarla sobre los planes de los apaches. Quería saber cuántos guerreros había en la tribu de Aiyana, dónde tenían sus campamentos, cuáles eran sus intenciones hacia el pueblo. Paloma se negaba a responder, lo que enfurecía aún más al hombre. «Tu silencio no te salvará», la amenazaba mientras caminaba en círculos alrededor de su celda. «Los hombres del pueblo quieren hacerte pagar por tu traición. Algunos hablan de llevarte al desierto y dejarte ahí para que aprendas lo que significa la sed verdadera». Pero Paloma había encontrado una fortaleza interior que no sabía que poseía. Cada amenaza, cada insulto, solo fortalecía su convicción de que había hecho lo correcto. Había salvado a un niño inocente, había encontrado el amor en los brazos de un hombre bueno, había formado una familia con base en la compasión en lugar del odio. Nada de lo que le hicieran podría cambiar eso. Mientras tanto, en las montañas, Aiyana vivía su propio infierno. Itzel lloraba constantemente, rechazando la leche de cabra que había conseguido con enormes dificultades. El bebé había perdido peso, y su llanto débil partía el corazón del guerrero. Sabía que sin Paloma, su hijo no sobreviviría mucho tiempo. Durante las noches, Aiyana descendía sigilosamente hacia el pueblo, observando desde las sombras la casa donde tenían prisionera a Paloma. Había estudiado cada entrada, cada guardia, cada momento de vulnerabilidad. Su mente de guerrero ya había trazado docenas de planes para rescatarla, pero todos terminaban en derramamiento de sangre, y Paloma le había enseñado que había caminos mejores que la venganza. Una noche, mientras contemplaba las estrellas con Itzel febril en sus brazos, Aiyana tomó una decisión desesperada. Envolvió al bebé en sus mejores mantas y cabalgó hacia el pueblo, pero no para atacar. Se dirigió directamente a la iglesia, donde sabía que encontraría al padre Joaquín. El anciano sacerdote estaba rezando sus oraciones nocturnas cuando escuchó suaves golpes en la puerta de la sacristía. Al abrir, se encontró con Aiyana sosteniendo a un bebé
que claramente estaba enfermo. El guerrero no necesitó palabras. Su desesperación era evidente. «Está muriendo sin ella», murmuró Aiyana en español entrecortado. «Necesita a su madre». El padre Joaquín tomó al bebé en sus brazos y sintió la fiebre que lo consumía. Los ojos de Itzel, que antes brillaban con vida, ahora se veían vidriosos y perdidos. Era evidente que el niño se estaba desvaneciendo sin el alimento y el amor de Paloma. «Esto es obra del diablo», murmuró el sacerdote, pero no se refería al bebé. Hablaba de la crueldad de los hombres que habían separado a una madre de su hijo. «Ven conmigo, hijo. Es hora de que alguien en este pueblo recuerde qué significa la compasión cristiana». El padre Joaquín caminó directamente hacia la casa de Ramiro Vázquez, con Aiyana siguiéndolo a prudente distancia. Los guardias que vigilaban la entrada se sorprendieron al ver al sacerdote a esa hora de la noche, especialmente acompañado de un apache. «Padre, no puede estar aquí con eso», balbuceó uno de los guardias, señalando a Aiyana con desprecio. «Este hombre no viene a hacer daño», declaró el padre Joaquín con una autoridad que pocas veces mostraba. «Viene a salvar la vida de su hijo. Y yo vengo a recordarles que Jesucristo nos enseñó a cuidar de los más débiles e indefensos». Ramiro Vázquez apareció en la puerta, despertado por las voces. Su expresión cambió de irritación a furia cuando vio a Aiyana. «¿Cómo se atreve a traer a ese salvaje a mi casa?», rugió. «Este salvaje, como usted lo llama, es un padre desesperado», replicó el padre Joaquín, mostrando al bebé enfermo. «Y este niño se está muriendo porque ustedes han separado a una madre de su hijo. ¿Es eso lo que entienden por justicia cristiana?». Algunos vecinos habían comenzado a reunirse, atraídos por las voces alteradas. Entre ellos estaba doña Esperanza, una mujer mayor que había sido partera durante décadas. Cuando vio al bebé en brazos del sacerdote, su instinto maternal se activó inmediatamente. «Dios mío», murmuró, acercándose. «Este niño está muy enfermo. Miren lo pálido que está. Cómo le brillan los ojos con fiebre. Es solo un apache», gruñó Ramiro. «Que se muera. Uno menos de los que tendremos que combatir en el futuro». Las palabras de Ramiro cayeron como piedras en agua quieta. Incluso algunos de sus seguidores más leales se sintieron incómodos con la crueldad de su declaración. Estaban hablando de dejar morir a un bebé indefenso. «¿Desde cuándo un niño es nuestro enemigo?», preguntó doña Esperanza con indignación. «¿Desde cuándo permitimos que los inocentes sufran por los pecados de los adultos?». El padre Joaquín aprovechó el momento de vacilación. «Permítanme ver a Paloma», pidió. «Déjenla alimentar a este niño. Después, si quieren juzgarla, háganlo. Pero no permitan que un bebé muera por su sed de venganza». Ramiro se encontró en una posición difícil. Rechazar la petición de un sacerdote frente a todo el pueblo podría volverlos en su contra, especialmente con doña Esperanza y otras mujeres observando con expresiones cada vez más desaprobatorias. 5 minutos, concedió finalmente, y bajo vigilancia estricta. «Si ese apache hace un solo movimiento sospechoso, lo matamos en el acto». Bajaron al sótano donde tenían prisionera a Paloma. Cuando ella vio entrar al padre Joaquín seguido de Aiyana con Itzel en brazos, creyó que estaba soñando, pero el llanto débil del bebé la trajo de vuelta a la realidad. «Mi niño», susurró, extendiendo los brazos. Aiyana le entregó a Itzel, y Paloma sintió inmediatamente lo caliente que estaba su cuerpecito. Sin importarle quién la observaba, se acomodó al bebé contra su pecho y comenzó a amamantarlo. Itzel se aferró a ella con la desesperación de quien encuentra agua en el desierto. «Ha estado muy enfermo», le explicó Aiyana en voz baja. «No quiere comer nada más. Te necesita». Paloma sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras contemplaba el rostro demacrado del bebé. «Lo siento, mi amor», le murmuró. «Mamá está aquí ahora». Los hombres que habían bajado a vigilar se sintieron extrañamente conmovidos por la escena. Había algo profundamente humano y universal en el acto de una madre alimentando a su hijo. Incluso Ramiro, a pesar de su dureza, no pudo evitar sentir una punzada de algo que podría haber sido compasión. Mientras Itzel se alimentaba, su respiración se tranquilizó y un poco de color volvió a sus mejillas. El cambio era tan evidente que hasta los más escépticos tuvieron que admitir que el bebé necesitaba desesperadamente a Paloma. «Este niño va a morir sin ella», murmuró doña Esperanza, que había insistido en bajar a ver por sí misma. «Es su madre en todo sentido excepto el de la sangre». El padre Joaquín asintió. El amor de una madre no conoce fronteras de raza o nacionalidad. Esta mujer ha demostrado la más pura expresión del amor cristiano. Cuando llegó el momento de separar nuevamente a Paloma de Itzel, el bebé comenzó a llorar inconsolablemente. Su llanto débil pero desesperado llenó el sótano y llegó hasta la calle, donde más vecinos se habían reunido. El sonido tocó algo primitivo en los corazones de quienes lo escucharon, el instinto de proteger a los más vulnerables.
No podemos seguir haciendo esto, declaró doña Esperanza con firmeza. Ese niño necesita a su madre, y ella ha demostrado ser una madre verdadera. Pero Ramiro no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Es una traidora, insistió. Ha ayudado a nuestros enemigos. Ha ayudado a un bebé indefenso, corrigió el padre Joaquín. Si eso es traición, entonces también lo es todo lo que Cristo nos enseñó sobre el amor y la compasión. La tensión en el aire era palpable. El pueblo se estaba dividiendo entre quienes empezaban a ver la humanidad en la situación y quienes se aferraban al odio que había dominado sus corazones. Pero las semillas de la duda habían sido plantadas y pronto germinarían de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Esa noche, mientras Paloma volvía a su celda y Aiyana regresaba a las montañas con Itzel ligeramente mejorado, ambos sabían que algo había cambiado. La verdad había comenzado a abrirse paso a través de las mentiras del odio, y como todas las verdades poderosas, no se detendría hasta transformar todo a su paso. Los días siguientes trajeron cambios inesperados al pueblo de San Miguel del Valle. La imagen de Paloma amamantando al bebé apache había quedado grabada en la memoria de muchos, especialmente en las mujeres que eran madres. Doña Esperanza comenzó a visitar discretamente a otras mujeres del pueblo, plantando semillas de duda sobre la justicia de mantener separados a una madre y su hijo. He visto muchos partos en mi vida, les decía mientras tejían en círculo durante las tardes. Y les aseguro que el amor que vi en los ojos de esa muchacha es el mismo que he visto en todas ustedes cuando sostuvieron a sus bebés por primera vez. El corazón de una madre no entiende de razas ni fronteras. Mientras tanto, el padre Joaquín había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva desde el púlpito. Sus sermones dominicales ahora hablaban constantemente de compasión, de cuidar a los más vulnerables, de cómo Cristo había amado sin distinción a todas las criaturas de Dios. Aunque nunca mencionaba directamente la situación de Paloma, todos entendían el mensaje. Ramiro Vázquez sentía cómo el control se le escapaba de las manos. Algunos de sus seguidores más leales comenzaron a cuestionar la severidad del castigo de Paloma. El comentario cruel sobre dejar morir al bebé había sido un error que ahora regresaba a perseguirlo. Las madres del pueblo no podían olvidar la imagen de un niño inocente sufriendo por las decisiones de los adultos. Pero el cambio más significativo vino de donde menos se esperaba. Aiyana, desesperado por la situación de Itzel que empeoraba cada día sin Paloma, tomó una decisión que habría parecido imposible semanas atrás. Decidió pedir ayuda a su propia tribu. El jefe Nalnish, padre de Aiyana, era un hombre sabio que había liderado a su pueblo a través de décadas de conflicto y supervivencia. Cuando su hijo llegó al campamento con el bebé enfermo y le contó toda la historia, el anciano escuchó en silencio, con sus ojos experimentados evaluando cada palabra. Esta mujer mexicana, dijo finalmente, ha demostrado tener el corazón de una verdadera apache. Ha arriesgado todo por proteger a nuestra sangre. Pero está prisionera, explicó Aiyana con angustia. Y sin ella, Itzel morirá. Nalnish observó a su nieto, notando la palidez y debilidad que consumían al bebé. Un niño apache no debe morir por el odio de los hombres blancos, declaró. Pero tampoco debemos rescatarla con violencia. Eso solo traería más muerte y sufrimiento. El viejo jefe reunió a sus guerreros más respetados y les explicó la situación. Para sorpresa de muchos, propuso algo inaudito. Irían al pueblo no como invasores, sino como emisarios de paz. Mi hijo ha encontrado una mujer que ama a nuestros niños como si fueran suyos, les dijo. Eso es sagrado. Merece nuestro respeto y nuestra protección. 3 días después, una procesión de 15 guerreros apaches se acercó a San Miguel del Valle. Pero venían sin armas de guerra, llevando en cambio bastones ceremoniales y mantas de paz. Naalnish cabalgaba al frente, su presencia imponente pero no amenazante. Aiyana lo acompañaba con Itzel en brazos, evidentemente enfermo. La llegada de los apaches causó pánico inicial en el pueblo. Las mujeres encerraron a sus hijos, y los hombres corrieron por sus rifles. Pero cuando vieron que no atacaban, sino que se detenían en la plaza central y esperaban, la curiosidad comenzó a reemplazar al miedo. Ramiro Vázquez salió de su casa con varios hombres armados, pero se detuvo al ver la compostura digna de los visitantes. Naalnish desmontó lentamente y se acercó con las manos visibles, en un gesto universal de paz. «Vengo a hablar», declaró en español con acento marcado pero comprensible. «Vengo por la mujer que salvó a mi nieto. No hay nada que hablar con ustedes», respondió Ramiro, aunque su voz temblaba ligeramente. Nunca había estado tan cerca de tantos guerreros apaches, y su reputación de fiereza era bien conocida. «Hay mucho que hablar»,
corrigió Naalnish con calma. Esta mujer, Paloma, ha demostrado honor. Ha cuidado de nuestra sangre cuando estaba muriendo. Eso merece respeto, no castigo. El padre Joaquín apareció entre la multitud, reconociendo una oportunidad cuando la veía. Señor Vázquez, dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar. Estos hombres han venido en son de paz. Como cristianos, tenemos la obligación de escucharlos. Doña Esperanza también se acercó, seguida por varias mujeres del pueblo. Cuando vio a Itzel en brazos de Aiyana, pálido y claramente enfermo, su corazón maternal se conmovió. Ese pobre bebé está muy mal, murmuró, y su comentario fue escuchado por quienes la rodeaban. Naalnish observó las expresiones cambiantes en las caras de los pobladores. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando los corazones comenzaban a ablandarse. Mi pueblo y el suyo han luchado durante generaciones, continuó, dirigiéndose ahora a toda la multitud reunida. Hemos perdido hijos, padres, hermanos, pero esta mujer ha demostrado que existe otro camino. Ella vio a un niño que necesitaba una madre, y se convirtió en esa madre. No vio a un enemigo, vio a un hijo de Dios. Las palabras del jefe Apache, especialmente la referencia a Dios, tocaron a muchos de los presentes. El padre Joaquín aprovechó el momento. Este hombre habla verdades que nosotros, como cristianos, deberíamos reconocer, declaró. ¿No nos enseñó Cristo que debemos amar a nuestros enemigos? ¿No nos dijo que debemos cuidar de los más pequeños? Ramiro sintió que perdía el control de la situación. ¡Son nuestros enemigos!, gritó. ¡Han matado a nuestra gente! Y ustedes han matado a la nuestra, respondió Naalnish sin ira, solo con tristeza. Pero mi nieto no ha matado a nadie. Es solo un bebé que necesita a su madre, y esa madre es su prisionera. Aiyana se acercó con Itzel en brazos, y el bebé comenzó a llorar débilmente. El sonido cortó el aire como una cuchilla, llegando directamente a los corazones de quienes lo escucharon. Este es mi hijo, declaró Aiyana en español, su voz quebrándose de emoción. Está muriendo sin ella. Paloma es su madre en todo sentido. Ella lo salvó cuando yo no pude. Doña Esperanza no pudo contenerse más. Se acercó a Aiyana y extendió los brazos hacia el bebé. ¿Puedo? Aiyana, después de un momento de vacilación, le permitió tomar a Itzel. La experiencia de la anciana partera se hizo evidente inmediatamente cuando evaluó la condición del niño. Este bebé está gravemente deshidratado y desnutrido, anunció en voz alta. Si no recibe pronto el alimento adecuado, morirá. Se volvió hacia Ramiro con ojos llenos de lágrimas. ¿Van a permitir que un inocente muera por su orgullo? La pregunta resonó en el silencio tenso. Muchas de las mujeres presentes comenzaron a llorar al ver el estado del bebé. Los hombres, incluidos algunos de los seguidores de Ramiro, parecían incómodos. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. María, la hija adolescente de Ramiro, se abrió paso entre la multitud. Había estado observando desde la ventana de su casa, y la imagen del bebé enfermo había tocado su joven corazón. «Papá», dijo con voz temblorosa pero determinada, «no puedes dejar que ese bebé muera. No es lo que mamá habría querido». La mención de su esposa fallecida golpeó a Ramiro como un puño. Su mujer había sido una mujer compasiva, que había cuidado de muchos niños huérfanos del pueblo. Por primera vez en semanas, Ramiro comenzó a cuestionar sus propias acciones. El padre Joaquín vio la oportunidad y la aprovechó. «Señor Vázquez, tiene la oportunidad de demostrar la verdadera fortaleza cristiana. No la fuerza de las armas, sino la fuerza del perdón y la compasión». Naalnish agregó: «Si libera a esta mujer, mi pueblo recordará este acto de honor. Podemos hablar de paz entre nuestras gentes. Podemos enseñar a nuestros hijos que hay alternativas a la guerra». La plaza se sumió en un silencio tenso. Todos esperaban la decisión de Ramiro. El hombre miró a su hija, a los rostros esperanzados de las mujeres del pueblo, al bebé enfermo en brazos de doña Esperanza, y finalmente al padre Joaquín. 3 meses, dijo finalmente, su voz apenas audible. 3 meses de prueba. Si en ese tiempo no hay ataques, ninguna traición, consideraré la posibilidad de una tregua permanente. Un murmullo de aprobación se alzó entre la multitud. Naalnish asintió solemnemente. Tendrá nuestra palabra de honor. Ningún guerrero apache atacará a este pueblo mientras la mujer sea tratada con respeto. Cuando liberaron a Paloma de su celda, ella salió parpadeando bajo la luz del sol, no creyendo lo que veía. Aiyana se acercó inmediatamente con Itzel, y cuando el bebé la vio, sus llantos se convirtió en sollozos de alivio. «Mi niño», susurró Paloma, tomándolo en sus brazos. «Mamá está aquí». La reunión entre madre e hijo fue tan emotiva, que incluso algunos de los hombres más duros sintieron lágrimas en sus ojos. Itzel se aferró a Paloma como si nunca quisiera soltarla,
y ella lo amamantó allí mismo, en la plaza, sin importarle quién la observara. Nalnish se acercó a Paloma, y en un gesto de profundo respeto, se inclinó ante ella. «Eres una madre verdadera», le dijo en apache, y luego repitió en español para que todos entendieran. «Nuestro pueblo te honra». Los meses siguientes trajeron cambios profundos a San Miguel del Valle. Paloma, Ayana e Itzel se establecieron en una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde vivían tranquilamente bajo la protección tanto de los apaches como de los pobladores que habían aprendido a respetarlos. Itzel creció fuerte y saludable, convirtiéndose en el puente viviente entre dos culturas. Hablaba tanto español como apache, y su risa inocente había derretido los corazones más duros del pueblo. Las mujeres que antes despreciaban a Paloma, ahora venían a pedirle consejos sobre hierbas medicinales y cuidado de niños. El padre Joaquín oficializó la unión entre Paloma y Ayana en una ceremonia única que combinaba tradiciones cristianas y apaches. Fue la primera boda interracial en la historia del pueblo, y aunque algunos protestaron, muchos más la celebraron como un símbolo de esperanza y unidad. Ramiro Vázquez, transformado por los eventos que había presenciado, se convirtió en un defensor inesperado de la paz. Su hija María y el joven apache Kohana, hermano menor de Ayana, comenzaron su propia amistad que promete continuar el legado de entendimiento entre los dos pueblos. Años después, cuando Itzel ya caminaba y jugaba con los otros niños del pueblo sin distinción de raza, Paloma solía sentarse en su porche al atardecer, contemplando las montañas donde había encontrado el amor verdadero. Ayana se sentaba a su lado, tallando juguetes para su hijo, mientras observaban a Itzel correr entre las flores del jardín. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Ayana una tarde, tomando su mano. Paloma sonrió, observando a su familia que el destino le había regalado. «Nunca», respondió. «El amor verdadero siempre vale cualquier sacrificio». En el horizonte, el sol se ponía pintando el cielo de dorados y rojos, como una bendición divina sobre una familia forjada no por la sangre, sino por la compasión, el valor y el amor incondicional. Itzel corrió hacia ellos con los brazos abiertos, y en ese momento Paloma supo que había encontrado su lugar en el mundo. No como la mujer discriminada del pueblo, sino como la madre, esposa y puente de paz que había nacido para ser. La historia de Paloma, Ayana e Itzel se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como prueba de que el amor puede conquistar incluso los odios más profundos, y que la verdadera familia se construye con actos de bondad, no con lazos de sangre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Estamos trabajando duro para alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo es esencial. Gracias por ser parte de este camino.